Buenas tardes. Antes que nada, agradezco a la Sociedad Matemática Mexicana por darnos ese espacio para presentar ese trabajo que se titula Las matemáticas y la realidad aumentada. Lo presenta el doctor Francisco Madera, doctor Jorge Gómez y un servidor, José Luis López Martínez. Ese es un breve contenido de lo que vamos a estar platicando en esta charla. Es un poco acerca de qué es la realidad aumentada, cómo ha ido evolucionando en el tiempo, las librerías que permitieron esa evolución, cuáles son las aplicaciones en la actualidad y, por supuesto, qué tipo de matemáticas son las que se utilizan en los motores de realidad aumentada. Posteriormente veremos un poco acerca de las características que deben tener los motores de RA en el futuro y, por supuesto, algunas conclusiones que llegamos con este trabajo. Antes que nada, ¿qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es un término que se utiliza para referirse a diversas tecnologías. El objetivo es integrar contenido real con datos virtuales, todo en el marco de tiempo real. Existen diversos autores que presentan eh, diversas definiciones acerca de la realidad aumentada, pero uno de los más completos es el que presenta Suma, la cual establece que la realidad aumentada debe cumplir las siguientes características. Número uno, que combine lo real y lo virtual. Número dos, que sea interactivo en tiempo real. Y número tres, que existe un registro en 3D. Como bien se mencionan esas características, tiene que haber una coherencia visual entre lo que se está desplegando y lo que estamos viendo y lo que está y la realidad, ¿no? Igual se habla de que tiene que haber una interacción, es decir, tomar en cuenta el punto de vista del observador en este proceso de realidad aumentada. Y algo que se menciona también, que no necesariamente tiene que ser un objeto 3D, puede ser audio, puede ser texto, puede ser videos, etcétera, etcétera. El registro 3D se refiere a la correspondencia de las coordenadas del mundo real con las coordenadas del objeto o lo que se va a desplegar. Aquí podemos observar ese circuito de retroalimentación que existe entre el usuario y el sistema con realidad aumentada, que el sistema con realidad aumentada tiene que capturar, obtener esa información de parte del usuario, posteriormente darle un seguimiento de esa posición, ese punto de vista del usuario, es decir, que se acerca, se desplaza el usuario, y registrar el contenido virtual en el mundo real, ¿sí? De una manera que sea coherente, esa visualización situada. O sea, es un cómputo, pues se utiliza un cómputo consciente del contexto. También se menciona de un modelo espacial, que eso bien puede ser una base de datos, donde se está el contenido virtual y se tiene el modelo del mundo real que se va a utilizar para dar una coherencia visual. Es decir, que los objetos no se deben ver como ajenos a la aplicación, sino que debe ser parte del entorno, deben pasarse inclusive desapercibidos en el mundo, como si estuviese en el mundo real, pero son virtuales. Bueno, ya de que hemos definido un poquito las características de la realidad aumentada, vemos una breve evolución de la RA, de los primeros dispositivos que se usaban en el 68, hasta el boom que tuvieron en la década de los 90, ¿no? Donde ya se empiezan a usar dispositivos móviles para aplicaciones de realidad aumentada en interiores y en exteriores. Pero lo que ayudó bastante, pero todo eso seguía siendo dentro de un ambiente de laboratorio, un ambiente controlado. Y lo que ha ayudado bastante a que esto evolucione hacia afuera de un ambiente de laboratorio fueron esas librerías que se presentaron al finales de la década de los 90, lo cual permitió el desarrollo de aplicaciones fuera del ambiente de un laboratorio. En la actualidad existen diversos tipos de motores. Está el ARKit, está el ARCore,
está el motor de Vuforia, que se integra con Unity, está el AR Foundation, está el AR.js para aplicaciones de desarrollo web con realidad aumentada. Entonces, pero fue pues el precursor fueron esas librerías de ARToolkit que permitieron el poder desarrollar esas aplicaciones. Y eso es lo que tenemos ahora, ¿no? Poder utilizar aplicaciones de realidad aumentada para inspección en la construcción, en la capacitación o entrenamiento de personal especializado en la reparación de ciertos objetos o ciertas maquinarias, inclusive para encontrar algún lugar, como vemos en la imagen C, o también se utiliza en la educación, donde es posible reproducir de forma virtual ciertos escenarios que hacerlo de forma real podrían ser costosos. Esas son algunas de las aplicaciones, pero hay mucho más, como en el área de entretenimiento, en el área de la televisión, etcétera, etcétera. Pero bueno, llegamos a la pregunta clave. ¿Dónde se encuentran las matemáticas en la realidad aumentada? Para poder mencionar qué tipo de matemáticas y dónde se encuentran, vamos a proporcionar un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver el ejemplo de seguimiento de un marcador QR. Lo tenemos definido en 5 pasos. Paso 1 es seleccionar el marcador, capturar la imagen utilizando una cámara. Paso 2, detectar el marcador o los marcadores que están presentes en la imagen que fueron capturadas por la cámara. Número 3, extraer información del marcador, información de su posición, su orientación en relación con el punto de vista del observador. En este caso, pues de la cámara. Estamos usando una cámara de un celular. El 4, refinar esa posición, es decir, minimizar ese error de proyección y establecer un sistema de coordenadas que sea acorde con el mundo real y el mundo virtual, o lo que se va a desplazar, o lo que se va a proyectar del mundo del objeto virtual. Y por último, pues renderizar ese contenido al usuario final. Como pueden ver, son 5 pasos aparentemente muy simples, muy sencillos, pero se tienen que considerar más cosas. Por ejemplo, que se tienen que estar actualizando, es decir, si el usuario se va moviendo o desplazando de un lado a otro, o sea, acercándose o alejándose del marcador, se tiene que estar actualizando y se tiene que dar un seguimiento en tiempo real. Y para poder lograr lo anterior, se tienen que utilizar algoritmos de estabilización, para estabilizar las imágenes, y se tienen que utilizar algoritmos que optimicen los recursos que tiene el dispositivo y para que permita un buen rendimiento. Ese es el ejemplo que estamos platicando en la diapositiva anterior. El paso 1 es capturar a través del celular, de la cámara del celular, el, el marcador QR. Posteriormente, ya que se tiene esa captura, pues extraer esa información, ¿no? Detectar el marcador y extraer esa información de su posición, de la información que tiene en el mundo real. Y posteriormente, como mencionamos, se tiene que hacer un refinamiento para que posteriormente se haga un despliegue del objeto virtual en el mundo real a través, bueno, obviamente en el display o en el dispositivo que se está usando para visualizar. Y bueno, ¿en dónde están las matemáticas? En todo ese proceso tan simple, ¿no? Bueno, pues hay muchas matemáticas presentes. Aquí vamos a nombrar algunas de las matemáticas. Por ejemplo, se utiliza geometría euclidiana y proyectiva, precisamente para el mapeo de puntos en el espacio tridimensional y para realizar conversiones entre los sistemas de coordenadas de 2D a 3D. Se utiliza álgebra lineal también. ¿Por qué? Porque estamos manejando espacios euclidianos y espacios tridimensionales y por lo tanto necesitamos utilizar matrices y vectores. También usamos procesos de minimización de funciones objetivos y eso se van a realizar utilizando solución de sistemas de ecuaciones lineales, creación de matrices, etcétera, etcétera. Utilizamos trigonometría pues, para determinar la posición y orientación de los marcadores
para calcular los ángulos y distancias de los puntos objetivos. Utilizamos procesamiento de imágenes, filtrado, análisis, segmentación, filtro para mejorar las imágenes, métodos de restauración, técnicas de seguimiento para identificar y aislar el marcador de fondo, y todo lo anterior utiliza matemáticas. Utilizamos cálculo numérico para ajustar y optimizar los parámetros de seguimiento y detección en tiempo real. Por ejemplo, la minimización del error entre la distancia de la posición estimada y la posición real del marcador. Utilizamos estadísticas también para mejorar la precisión y la confiabilidad del seguimiento de marcadores al considerar errores de medición. Como pueden ver, hay una infinidad de matemáticas que se utilizan simplemente para este ejemplo tan sencillo, ¿no? Como capturar un marcador y desplegar una tetera. Por lo tanto, si los pudiésemos agrupar, podríamos mostrar que las matemáticas en la RA está presente campos como la visión computacional con todas las matemáticas que involucra la visión computacional. Está el procesamiento digital de imágenes con todos esos algoritmos de procesamiento de señales y todas las matemáticas que se requieren para dar soporte a esos algoritmos. Está presente el campo de gráficas por computadora para desplegar, para el renderizado y todas las matemáticas que se requieren para gráficas por computadora. En un futuro, en un RA a corto plazo, ¿cuáles son los retos? Pues que sea colaborativo, puedan colaborar diferentes usuarios usando los mismos modelos de realidad aumentada, de los mismos objetos que se están desplegando, que existan múltiples cámaras. Está también la programación paralela para poder optimizar los hardware que tienen sus dispositivos para desplegar la información, para procesar esas señales, mayor integridad de la realidad virtual y la realidad aumentada, y la realidad mixta. Sí, estos son algunos ejemplos. De ahí podemos observar a varias personas colaborando en el mismo sistema, usando diferentes dispositivos para integrarse, utilizando diversas cámaras, y todo eso, obviamente, en el marco de se requieren matemáticas para poder lograr todo esto. Bueno, para finalizar, pues vamos a hablar un poquito de la conclusión, como bien pudimos ver en este ejemplo. Es un ejemplo, como comenté, de los más sencillos, porque hay ejemplos más sofisticados donde se utilizan matemáticas más complejas. Es que las matemáticas están presentes en este grupo de tecnologías de realidad aumentada de forma indispensable, lo cual nos permite crear sistemas con realidad aumentada de forma más efectiva. Así que los conceptos matemáticos son fundamentales para comprender cómo funciona un motor de realidad aumentada, que son los que se utilizan en los sistemas actuales. Bueno, eh, como recomendación para las personas que deseen ingresar en ese campo, se recomienda la siguiente bibliografía, donde se menciona, pues no solo la historia y la importancia de la realidad aumentada, sino que también se menciona los conceptos matemáticos que se requieren, ya sea para el desarrollo de nuevas características en los motores de realidad aumentada o en el desarrollo de aplicaciones en el futuro. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas que ustedes tengan. Gracias.